Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, Mi nombre es Gil Rodríguez, estudiante de la UTPL y soy estudiante de la carrera de Derecho del paralelo 128 de la materia de Práctico 1. Bueno, el proyecto de vinculación que yo he realizado se trata sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este fenómeno es conocido como sharing. Es un término que quizás no todos conozcan, pero en el presente documento se tiene el objetivo de poner a la disposición de la población en general los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Explica cómo los derechos de los jóvenes y niños en ocasiones son irrumpidos y transgredidos por los padres, fenómeno llamado sharing. En esta cartilla se redacta de manera simplificada y parcial contenido de la Constitución ecuatoriana, Código Integral Penal, diversas normativas, libros, artículos, donde se explica de manera legal y doctrinal personal en qué consiste dicho fenómeno. Bueno, como introducción podemos plantear que la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional en el 2011 indica que la identidad se percibe como no solo un elemento que conforma la esencia del ser humano en sí, sino como aquello que figura o simboliza la individualidad de cada persona y la potencialidad de desempeñarse como individuos, entes racionales y como parte de un grupo social, de destacar sus virtudes y realzar lo que nos hace distinto a los demás. Bueno, en este caso la identidad se respeta y se asume con responsabilidad. La identidad no se usurpa ni se transgrede, porque si no, son delitos penados por la ley, en este caso en la Constitución del Ecuador. Bueno, ya sabemos que la identidad es un derecho que todos los humanos alrededor del mundo tenemos. Entonces, ¿por qué no los niños también no deberían tenerlos? Y también estos derechos no deberían ser, ¿por qué no respetados? Porque más bien los de los adultos sí son tomados en cuenta y los de los niños son un poco más vulnerados porque no tienen voz y no tienen votos para hablar quizás. Entonces, ¿cómo se debería hacer valer estos derechos o por qué la Asamblea General de las Naciones Unidas ya a través de los años empieza a adoptar como una convención de los derechos del niño, que lo que viene a decir aquí el Código de la Niñez y Adolescencia, que se dio a través del 2005? Y este está conformado por 192 países que decretan el artículo 16 en global, no solamente en el Ecuador, sino que a través de todos los países, que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Es así como una obligación de respetar los derechos de estos menores y de no ser cumplido se va a llevar una sanción en el término penal. Entonces, ¿qué nosotros debemos entender como un niño o como una niña? Un niño o una niña se entiende como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley sea aplicable y haya alcanzado antes de la mayoría de edad. Es decir, un niño es una persona, un ser humano, que también tiene derechos como todos los demás, pero que esta persona no tiene la mayoría de edad, donde quizás pueda tomar las decisiones para su vida. Entonces, estas decisiones son tomadas por sus padres, o mejor dicho, sus progenitores, los que los trajeron a la vida, en la mayoría de los casos. Es por esto que un niño siempre va a quedar protegido por el derecho de la privacidad y la identidad de niños, ya que si sus padres no hacen valer estos derechos, ellos tienen estos derechos ante la ley, desde la Organización de las Naciones Unidas, como quiere ser la ONU. Bueno, entonces aquí vamos a presentar qué sería ser padres o qué sería tener esta responsabilidad de ser padres de un niño. Es muy distinto ser progenitores a ser padres. Progenitores pueden ser diversas personas, pero padres asumen muchas responsabilidades y enseñanzas. Progenitores son aquellas personas, como ya hemos escuchado antes, que te traen al mundo, que te dan la vida. Pero padres no solamente es ordenar, sino es la persona que predique con el ejemplo y que da todos estos pasos, que te enseña valores y te da lecciones de vida. Padres son los que te cuidan, los que están siempre para ti y los que velan por ti. Entonces, la patria potestad que tienen estos padres no solo equivale a un padre, es decir, ya sea la mamá o sea el papá, sino que equivale de los dos, estén casados o estén divorciados. Ambos van a tener que lidiar o conllevar estas decisiones que se van a tomar de un niño, o una niña o un adolescente. Por eso es que en el término jurídico, la patria potestad no solamente se puede dar por los padres, sino que también por los ascendientes. Es lo que entrega una responsabilidad de proteger y cuidar, no nada más a los padres, sino que también pueden ser diversos familiares. Si en algún momento los padres llegan a separarse o a divorciarse, como ya mencioné anteriormente,
La custodia de los menores debe ser entregada a uno de ellos, pero las decisiones son mutuas. Bueno, ¿qué ha pasado a través del tiempo con esta relación entre los padres y los hijos? A través del tiempo, las redes sociales se han ido incrementando y esto de aquí causa una relación tanto entre padres con los hijos, ¿verdad? A nivel global, muchas personas publican hechos de su vida, de su entorno, de lo que hacen a diario, ya sea en fotos, en posts, en videos, en las redes sociales de más apogeo, como son Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, entre otras, que siguen apareciendo a través de los años. Antes no existían y las personas podían mantenerse tranquilos, pero en la actualidad la verdad que se nos hace muy difícil no poder estar sin ellos. Así que cuando los hijos empiezan a crecer o cuando nacen o desde su ecografía, los padres empiezan a subir contenido de estos niños. Ya puede ser porque se sientan emocionados, porque se sientan orgullosos, por ego propio, pero empiezan a mostrar a sus hijos. Esta tendencia lleva a los padres o a los progenitores, o como ya dije anteriormente, representantes, a compartir cada paso que van criando a su bebé en cada etapa. Y eso aquí invade la identidad de estos niños y de los individuos que quizás aún no tienen los derechos, pero no tienen la voz para hacer validar esos derechos. Y se publica su vida sin su consentimiento, ya que un menor no tiene autonomía alguna. Entonces, después de que ya sabemos que la relación que se da con las redes sociales, los padres, los niños, nace este fenómeno, que es el sharing, que es una vinculación entre los padres con sus hijos, donde los padres empiezan a publicar excesivamente contenido de sus hijos sin saber que quizás este le puede traer repercusiones a futuro. Así se nacen las ganas incomprensibles, más bien, de compartir con los familiares, amigos, conocidos, ciertas imágenes de sus hijos que lo hacen un medio más fácil de difusión, porque ¿quién no tiene acceso a Internet? Otras circunstancias por cuales los padres deciden compartir información sobre sus hijos es que en las redes sociales, cuando estos niños padecen enfermedades crónicas o a veces son huérfanos, los padres se valían de esto, que en realidad si es para una buena causa, para apoyarlos, para que den dinero, para ayudarse con sus experiencias mutuamente, no parece algo ante la ley mal visto. Pero cuando ya los padres no omiten de manera masiva cierto tipo de imágenes, como son cuando suben a los niños desnudos, cuando suben a los niños haciendo sus primeras necesidades básicas, cuando suben a veces caras o gestos de sus hijos graciosos, y estos niños tienden a hacerse memes o tienden a hacerse virales en las redes, cosas que después en el futuro quizás le acarrean problemas o inseguridades. Bueno, las palabras sharing vienen del verbo en inglés share, que es compartir, y parenting, que es crianza, y se define como la práctica que ya expliqué anteriormente de un padre con su hijo a través de las redes sociales. Es un término inglés que fue acogido por el británico Collins en el año 2016 y lo incluyó en el diccionario. Y así a través se ha ido difundiendo de manera mundial, a través de todos los países. En este aquí se publican en las redes sociales o en ciertas plataformas toda la información de sus hijos. Alrededor del 79% de los padres desconocen de las opciones de la configuración de privacidad que tiene Facebook o que tienen Instagram o que tienen diversas redes sociales. Las desconocen, entonces publican de manera inconsciente. La particularidad de este término recae en que son los propios progenitores quienes exponen públicamente las imágenes de sus hijos menores de edad, por lo que lo cual llega como que a cuestionarse o a plantearse que por qué publican dichas fotos que quizás en algún momento a los hijos le van a traer repercusiones negativas. ¿Por qué los propios padres? Se supone que los padres son los que cuidan, los que guían, los que protegen. Entonces es un término un poco que quizás no se puede controlar y por eso se avala en los derechos de la Constitución. Porque ¿quién contra los padres aparte de la ley? Lo que los padres no se van dando cuenta es que a través de que ellos van dejando imágenes o posts de sus hijos, así sean chiquititos, van dejando una huella digital en las redes sociales. Así, mediante que ellos crezcan o si en algún momento las borran, en las redes sociales, en la plataforma de internet, en la web, hay algo que se llama huella digital. La huella digital es la información online que tiene un potencial de permanecer indefinidamente en el Internet, indefinidamente, para siempre. Así la borremos, así bloqueemos, igual se va a quedar en la red. Y Internet siempre va a ser dueño de este tipo de publicaciones. En algún momento hicimos. Entonces, eh,
¿Por qué no proteger a tus hijos del acoso cibernético, de otros problemas psicológicos, de psicópatas que hay en Internet, de, o sea, llevando y utilizando el Internet bien, no de una manera que quizás invada los derechos de tus hijos? Otro de los riesgos que sufren también estos menores, a consecuencia de la mala configuración de las redes sociales, es el hecho de que son fácilmente localizables. O sea, si no se desactiva la geocalización de estos mismos, a veces los padres suben fotos de sus hijos que están comiendo en tal lugar, que están haciendo compras en tal lugar, y dejan la ubicación abierta. Entonces, varios psicópatas o varias personas que tengan malas intenciones pueden visitarlos en su página web y ir hacia donde ellos están. Y esto es muy peligroso. La huella digital pasiva es cualquier información que dejes en el espacio online sin saberlo. Es decir, así sea que la borres, como ya repetí anteriormente, esta aquí se va a quedar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sharing o de esta acción de compartir o publicar cosas de tus hijos en Internet? Yo sé que es algo muy regocijante para un padre y quizás sí es emocionante subir las etapas de tus hijos, pero hay diversos tipos y diversas maneras de subirlas con precaución, con seguridad y con conciencia, porque ya el sharing tiene muchas ventajas. Los niños con cuentas propias en las redes sociales anhelan más la fama de sus compañeros. Los hijos de madres y padres que les gustan compartir más tiempo en redes sociales, ya que imitan el comportamiento de sus padres, porque para ellos conseguir likes, comentarios positivos y el aprecio de una audiencia, en ocasiones mejora su calidad de vida o mejora su autoestima o mejora su día, en realidad. Entonces, cuando no reciben este tipo de cosas, este tipo de likes y reciben comentarios negativos, los niños tienden a deprimirse, a sentirse mal, por lo cual no es recomendable que un niño desde muy temprana edad cuente con este tipo de redes sociales, ya que no tiene una autonomía y no tiene una conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo, o lo que puede hacerle daño o lo que puede hacerle bien. La mayor parte de estos problemas se deriva del contenido de las fotografías publicadas que muestran menores desnudos o semidesnudos, la ropa de baño o en situaciones donde se expone información muy sensible de los bebés. Esto ha empezado a generar sentimientos de frustración y vergüenza con los preadolescentes, es decir, a medida que van creciendo y ven sus fotos de cuando son niños, por el tipo de contenido que su familia publica de ellos. También se puede dar otro fenómeno, otra consecuencia mala, negativa, que es el secuestro digital, que suele llamarse secuestro digital por el tipo de robo de identidad que se da. Ahora se están viendo muchas estafas, las personas acogen tu base de datos de manera muy rápida porque todos tus datos se encuentran en redes sociales y es muy fácil el hackeo de ellas y que roben tu identidad y que hagan cosas malas con tu nombre. También está el bullying, las fotos, los videos y la demás información de los menores de edad hasta el final de hostigarlos. A veces hay niños que no solamente tienen trastornos psicológicos, sino que llegan hasta suicidarse. Entonces, ¿qué medidas se deben de tomar a la hora de publicar las fotos de los menores? Porque los padres van a decir, a ver, entonces, si está mal este término sharing de compartir fotos de mis hijos, ¿qué hago? Si quiero sentirme orgulloso de él y quiero subirlo cuando está creciendo, cuando le sale su primer diente. Entonces, aquí vamos a darles algunas medidas preventivas que pueden tomar. En primer lugar, se recomienda a los padres revisar la privacidad de sus cuentas. Eso es importantísimo. Es decir, instruirse para saber a quiénes están compartiendo sus imágenes. Si solo es a su círculo de amigos cercanos o la están compartiendo a todo el público. Para que sus publicaciones, sus estados y las cosas que compartan solamente las reciban quienes ustedes quieren. Quienes sean seguros y no vayan a hacerles daño ni a ustedes ni a su familia. Y que cada vez que quieran compartir algo o que alguien quiera ver sus cosas, no vaya a pasar sin su autorización, ya que no conocemos las intenciones. En segundo lugar, también se recomienda no aportar señas específicas del paradero de los niños, para que no sean tan fáciles de localizar o hacer un seguimiento a lugares a los que van. O sea, no ser tan monótonos al día en publicar dónde estamos, a dónde vamos, a dónde llevamos a nuestros hijos, porque nunca se sabe quién esté detrás de la pantalla. Bueno, según la Constitución del Ecuador y el Código de Niñas y Adolescencia, en la Ley 25.366 de protección de los derechos de datos personales, en el año 2000, esta dice que se tiene que proteger de manera integral los datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean públicos o privados, destinados a dar informes y de garantizar el derecho y el honor de la intimidad de estas personas. Es decir,
el derecho principal que van a tener los niños o los mayores es el derecho a la intimidad, que no puede ser transgredido, así como también el derecho a la información sobre las mismas que se registran, de conformidad establecido en el artículo 43 de la misma. El análisis del sharing, desde un punto de vista jurídico, presenta un doble interés. Por un lado, puede hablarse de una dicotomía entre la realidad social y jurídica del citado fenómeno, ya que los padres hacen o creen que pueden hacer lo que quieran con sus hijos, y la mayoría de las ocasiones no es lo que legalmente está permitido, así sean los padres. En el artículo 53 de la Constitución del Código de la Niñez y Adolescencia, dice que el derecho a la privacidad y a la individualidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres, maestros, de los niños o las niñas y adolescentes, tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y a las comunicaciones telefónicas que ellos tienden tener. Medidas tomadas por el Estado, ya no solamente por los padres, para solventar dichas problemáticas. En el Ecuador se incorporó el principio de autonomía progresiva para el ejercicio de los derechos de los niños y se decreta que los progenitores son representantes y garantes encargados de promover el bienestar y encaminar sus intereses futuros. Aunque no convivan ambos padres, deberán acordar las publicaciones y las imágenes que se publicarán de sus hijos. Con el derecho a la intimidad, que es el derecho que ha transgredido el Ecuador, bueno, el mundo, mejor dicho, a través de las fronteras, el derecho a la intimidad, se protege el espacio inmaterial de desarrollo de aspectos de la vida privada, tanto del frente intrometidos y no consentidos. También se brinda una cobertura jurídica frente al peligro que supone a la informatización de los datos personales. Son dichas respuestas y exigencias concretas de la vida actual que plantean, por lo tanto, la posición previa de la diferenciación de la intimidad. Conclusiones. Bueno, se puede concluir que los padres deben evitar el contenido propio de la vida íntima y personal de sus hijos en redes sociales, o sea, deben evitarlo compartir. Así como también deben procurar no compartir información personal o íntima en redes, o al menos verificar que dicha información no afecte de ninguna manera a tus hijos a futuro o no afecte a nadie más. En este sentido, los padres deben actuar de manera responsable y esperar que el niño o niña tenga una edad adecuada con la formación correspondiente mentalmente y que decida qué quiere que sea publicado o qué no. En consecuencia, es deber de los padres dotar de una educación como lo hacen en otros aspectos de la vida.